Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y bueno, poder en este día, bueno, transmitir algo de lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo en este recorrido de tantos años de trabajo. Así que bueno, voy a buscar la presentación, así comenzamos. Bueno, el tema que hoy nos convoca es prótesis completa y los principios básicos en la construcción de una prótesis completa para tener, ¿no? A la hora de realizar todo su procedimiento, nosotros vamos a abordar las primeras partes, los primeros pasos, que son el modelo cuando recibimos la impresión, la toma de impresión del odontólogo, recibimos la impresión y el bloque de oclusión. Después seguiremos con otra etapa que será ya la de enfilado y pasos siguientes, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que las prótesis completas son restauraciones totales que reemplazan los dientes naturales y también rehabilitan las estructuras óseas que se han atrofiado con la pérdida de los dientes. En este momento actual, sonrisa atractiva, armoniosa, y la estética es fundamental en este tiempo, ¿sí? Así que para nosotros es de mucha responsabilidad devolverle todas las funciones o colaborar con el odontólogo para rehabilitar y hacer una prótesis que funcione y que sea exitosa. Podemos ver entonces las consecuencias que se producen en una persona que es desdentada. Se produce el hundimiento del labio, la pérdida del contorno facial, la disminución de la dimensión vertical, también se produce con el tiempo la reabsorción del hueso alveolar, alteraciones oclusales, que en este caso no va a haber dientes, y alteraciones en la masticación, en la fonética, en la deglución, bueno, otros aspectos que no están puestos acá. Y en esta imagen vemos de esta mujer el tercio inferior de la cara, ¿no? Por la dimensión vertical disminuida, cómo se han pronunciado los surcos nasogenianos, y bueno, de esa manera es lo que nosotros tenemos que rehabilitar. También en esta mujer, la pérdida del contorno facial, de la sonrisa al no tener dientes, bueno, es un ejemplo de todo lo que le va sucediendo a una persona cuando no tiene dientes, ¿no? A la hora de que nosotros estemos haciendo en los modelos una prótesis, tenemos que tener en cuenta todo lo que ese paciente perdió. Y nosotros vamos a colaborar en esa rehabilitación, ¿no? Acá podemos ver un perfil de un paciente sin prótesis, y acá un perfil de un paciente con prótesis que va recuperando su perfil más recto, y en este caso se produce un perfil cóncavo, porque la mandíbula tiende a irse hacia adelante. Por eso decimos que el objetivo de la rehabilitación protética en un paciente desdentado consiste en reemplazar los dientes perdidos, buscando recuperar la salud de todo el sistema estomatognático, ¿no es cierto? Que es el conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fisiológicas como comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, incluyendo también todas las expresiones faciales que son tan importantes, ¿no? Y llegamos a un punto clave, que es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo del odontólogo y del protesista, ¿sí? Para que esa prótesis funcione y sea un éxito, ¿no?
Entonces, yo digo que es clave este trabajo en equipo, porque nos tenemos que animar a comunicarnos, o sea, como que la comunicación es un principio básico en este momento y en todo tiempo en la relación con el odontólogo, ¿no? Porque el odontólogo se ocupa de la parte clínica y nosotros nos ocupamos de la parte técnica. Entonces, hay ahí aspectos que nosotros necesitamos pedirle o solicitarle al odontólogo desde lo técnico. Y él nos tiene que brindar desde lo clínico una serie de referencias que a veces las encontramos y a veces no. Entonces, ¿qué hacemos cuando no las tenemos? Por ejemplo, si recibimos una impresión y hacemos el vaciado y obtenemos el modelo, ¿qué hacemos si esa impresión no es correcta o ese modelo yo veo que no va a funcionar una base, una futura base de una prótesis? No le digo nada o me comunico. Entonces es clave observar y comunicar, realizar un diálogo cordial, permanente, para que el logro final sea exitoso, ¿sí? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, una orden de trabajo, que es fundamental también, donde se especifiquen todos los datos que nosotros necesitamos para hacer un trabajo, ¿no? En este caso, una prótesis completa que vamos a incorporar en esa orden de trabajo las líneas de referencia, una foto si es posible, ahora que con la tecnología es muy sencillo mandar una foto por WhatsApp del paciente para ver la forma de la cara, porque evidentemente cuando después vamos a realizar el enfilado necesitamos saber qué forma de la cara tiene ese paciente para elegir los dientes, por ejemplo, ¿no? O el color de la tez de la persona, la edad que tiene la persona. Bueno, son todos datos que pareciera que a veces con el correr de la vida y que todo es ya, hay un montón de datos que no los pedimos y a veces tampoco los exigimos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental diagramar una orden de trabajo con todos los datos que nosotros necesitamos que el odontólogo nos envíe. Y de esa manera vamos a poder trabajar de una manera mejor, más confortable, y no tengamos que repetir trabajos, que vieron que eso, y a veces el odontólogo nos dice, no, hacelo así. Y bueno, es un trabajo que no sé cómo va a salir, y no va a ser una cuestión responsabilidad mía, sino que ya va a ser una responsabilidad del odontólogo, ¿no? Así que bueno, en esto creo que a lo mejor después podemos charlar mucho cómo nos vamos vinculando nosotros con los odontólogos, ¿no? Si somos permisivos o si podemos plantear las referencias que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, pasamos a la otra. Y bueno, a modo de ver cómo se representa la representación gráfica de la cara, esto ya lo sabemos, ¿sí? El maxilar superior, la arcada dentaria, superior e inferior, el maxilar. También tenemos que ver todos los músculos que intervienen alrededor de la prótesis que se va a instalar. ¿Por qué? Para ver la extensión de la prótesis, y son referencias que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Porque si no, esa prótesis, después los músculos, si no hay una extensión adecuada de la prótesis, los músculos desplazan a la prótesis, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos los distintos músculos, el bucinador, el músculo macetero, el orbicular de los labios, es tan importante, el músculo mentoniano, que si nosotros extendemos, lo desplaza la prótesis, el músculo depresor del labio inferior, bueno, es a modo de refrescar un poquito los músculos, ¿no? ¿Sí? El elevador
del lóbulo orbicular de los labios, ¿no? También podemos tener en cuenta los tercios de la cara, ¿no? Que se divide en tres partes: el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, que es y aquí vemos los reparos anatómicos, que ya creo que todos ya los conocemos: los frenillos, el labial, el bucal, la retentiva por excelencia, el área cigomática, que en esa zona hay que hacer una leve escotadura de la prótesis, ¿sí? Que acá también lo podemos ver. Es tan importante el área de sellado palatino, porque esa zona terminar la prótesis, hacer el sellado paladar duro y entre medio del paladar blando. Es amuscular y depresible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en esa zona puedo hacer una leve presión de la prótesis, el terreno o con el modelo, zona. ¿Sí? Por eso es tan importante, ¿sí? Como también es importante hacer las escotaduras de los frenillos, porque en los movimientos, por ejemplo, del labio, si no está escotado el frenillo, la prótesis, el frenillo la desplaza, ¿sí? Bueno, en este caso vemos el maxilar inferior, ¿sí? El reborde alveolar residual, los frenillos, el surco, la papila piriforme, que es un reparo anatómico importante para tener en cuenta la extensión de la prótesis en esa zona. También la línea oblique referencia para hasta el fondo de surco, ¿sí? Bueno, las zonas del terreno protéctico del maxilar superior es la zona principal de soporte. Acá la vemos, sería el reborde residual, ¿sí? Es la zona principal de soporte. Después hay otras zonas secundarias, que por ejemplo es el paladar, que no está marcado acá, y que ese reborde residual va de una tuberosidad a otra, ¿sí? Y donde se ejercen todas las fuerzas masticatorias, ¿no? Y acá también podemos ver hasta dónde se va a extender la prótesis en el sector anterior. Acá fíjense que está bien labial y frenillo bucal, y acá marca con una flecha que es la zona margen neutra o marginal neutro, ¿sí? Que es el límite entre los tejidos fijos y móviles. O sea, el móvil sería el músculo, ahí termina el músculo, entonces si yo la sobreextiendo ahí a la prótesis, el músculo, va a desplazar la prótesis. Esa es la zona margen o neutra, que nosotros en general decimos que se extiende la prótesis hasta el fondo del surco. Sellado periférico. Y vamos a ver qué es el sellado periférico. El sellado periférico, dos fijos y móviles, ¿sí? Y clínicamente, ¿cómo determinan ese sellado o ese límite? ¿Sí? Hacen hacer varios movimientos, abrir la boca y tirando horizontal y hacia afuera los carrillos, o los cachetes y los labios. Es bastante incómodo para el paciente, pero ahí se puede delimitar, se puede ver un ángulo recto donde está la línea cero, que sería el límite entre los tejidos fijos y los tejidos móviles.
Bueno, acá tenemos de nuevo el terreno protético de un maxilar inferior. Acá está así la zona de... También en esa zona por hace falta un alillado periférico de la prótesis, ¿sí? Bueno, haciendo todo ese reconocimiento, vamos a ver los primeros pasos en la realización de una prótesis completa, que lo primero que vemos son los tipos de impresión. Las impresiones pueden ser anatómicas o pueden ser funcionales, ¿sí? La impresión anatómica es la impresión que se realiza con los tejidos en posición pasiva o estática, ¿sí? Donde se copia la mayor superficie disponible del terreno protético sin limitar y restringir los movimientos del músculo. En este caso, lo que se obtiene con esta impresión primera es la impresión preliminar o de estudio, donde se va a realizar idealmente una cubeta individual. O sea que es la copia de los reparos anatómicos, la impresión anatómica, sin el movimiento de los músculos. Y la impresión funcional cumple copia la superficie del terreno protético, tomando en cuenta los movimientos musculares del paciente. Para eso el odontólogo hace una técnica, ¿sí?, de movimiento de los músculos, o sea, del labio lo tira hacia adelante, hacia abajo y en forma circular, lo mismo que los cachetes. Sé que es bastante incómodo y lleva tiempo, pero bueno, es la forma de hacerlo. Y que va a determinar el largo de las paredes, tanto vestibulares como linguales. ¿Y cuál es el objetivo de una impresión funcional? Es crear un efecto de succión entre la base de la prótesis y la superficie de la mucosa. O sea, un contacto alrededor de toda la base, ¿no?, y del borde. Y ese borde va a tener un espesor determinado. Acá está la cubeta, ¿sí? O sea, está la impresión, perdón. Y va a determinar el espesor de los bordes que yo tengo que respetar, que no lo tengo que modificar. Por eso, antes de hacer el vaciado, tengo que hacer el procedimiento del encajonado, que consiste en colocar una cera alrededor de los bordes para copiarlos como los envió el odontólogo. Coloco otra cera para hacer el encajonado y ahí realizo el vaciado. Hay algunos odontólogos que trabajan con esta técnica. De esa manera, una correcta impresión conduce a un buen modelo y este modelo a una excelente prótesis, ¿sí? Por lo tanto, una impresión puede ser correcta o incorrecta o deficiente. Y está en nuestra posición habilitar, estamos nosotros habilitados a rechazar una impresión deficiente, ¿sí? Que veremos el modo, cuando observamos el modelo, si tenemos todos los reparos anatómicos para poder realizar una prótesis que funcione y adapte bien. Bueno, continuamos con el diseño de la cubeta individual. En el modelo de estudio se realiza el diseño de la cubeta. Puede ser una cubeta con alivio o sin alivio. Y los flancos de la cubeta se pueden hacer un poquito más cortos, que yo puse 3, puede ser menos, del fondo de surco, así se evita una impresión sobreextendida en los bordes. Bueno, acá tenemos, es fundamental primero hacer el diseño de la cubeta. Cada prótesis que realicemos en el laboratorio, prenda. Si no hacemos el diseño, no sabemos cómo va a quedar esa prenda, ¿sí? En este caso hacemos el diseño y es un modelo o una cubeta sin alivio. Zona de la tuberosidad, si es muy retentiva,
o en otras zonas que consideremos, le podemos agregar un poquito de cera líquida. Y acá tenemos una cubeta con alivio, con unos huequitos que pueden ser 3 o 4. Si son 4, los colocamos en las zonas más o menos donde irían los caninos. Estos son topes que sirven para que cuando el odontólogo tome la impresión, se desplace sobre ese hueco que queda uniformemente el material de impresión y genere una capa uniforme. Y de esa manera se logra una mayor exactitud en esa impresión. Porque ustedes saben que si hay mucho material de impresión, hay más posibilidades de variación en la impresión, en la exactitud de la impresión. Eso, bueno, es importante tener en cuenta. Así que a veces cuando recibimos una impresión que tiene mucho volumen de material, tenemos que desconfiar de esa impresión, que es muy probable que no reproduzca correctamente el terreno protético. Bueno, tenemos las ventajas. Sabemos que hacer una cubeta individual tiene muchas ventajas, como que hacer un diseño individual y personalizado facilita la adaptación, permite, como recién les decía, cantidades mínimas de material de impresión, el contorno volumétrico contribuye a un procedimiento más exacto, también permite a realizar el límite funcional de los músculos, del recorte de los músculos, y también ayuda al soporte, estabilidad y retención de la futura prótesis. Bueno, acá tenemos una cubeta individual ya terminada. Y una vez que ya se realizó la cubeta, el odontólogo tomó ese modelo, el paso que sigue, o que va a realizar el odontólogo, son los registros de las relaciones intermaxilares. Que como punto de partida, el odontólogo debe reubicar la mandíbula para reconstruir cada área, teniendo en cuenta los planos del espacio, ¿sí? El frontal, el sagital y el plano verde, que sería el horizontal. Y restablecer de esa manera el tercer punto de contacto, el aspecto estético, funcional y psicológico. Yo hago mucho hincapié en el tercer punto de contacto. ¿Por qué? Porque son los dientes. La mandíbula, que son los cóndilos de un lado y del otro, y el tercer punto de contacto son los dientes. Cuando el paciente pierde los dientes, la mandíbula, por naturaleza, busca un contacto. Por eso es que se va hacia adelante, porque está buscando contactos. Entonces, bueno, es maravillosa la naturaleza, ¿no? Creo que, bueno, nos toca a nosotros ese compromiso de favorecer ese tercer punto de contacto, ¿no? Con los rodetes o los registros se recupera el tercer punto de contacto, ¿sí? También acá vemos la línea interpupilar, la línea de Camper, que es paralelo al plano oclusal. Tan importante para luego hacer el enfilado. Bueno, también se recupera el aspecto, puede sonreír, puede comer y se puede fundamentalmente en relacionar. Estas posiciones y necesita la dimensión vertical, que es la distancia que separa dos puntos determinados, uno fijo en el maxilar superior y otro móvil en el maxilar inferior. Y también la relación céntrica. En el caso de la dimensión vertical, vamos a tomar nos interesan dos,
que es la dimensión vertical oclusiva y la dimensión vertical en reposo. Bueno, en este caso tenemos la dimensión vertical oclusiva, que es cuando en la masa es cuando hay un espacio, digamos, entre los elementos. La relación céntrica, que es la posición mandibular en relación al cráneo, en la cual los cóndilos se encuentran en una posición anterior y superior, y que es una posición no forzada, terminal y reproducible, desde el cual se pueden iniciar todos los movimientos excéntricos, ¿sí? O sea que es fundamental la toma de registros con esas maniobras para que llevar la mandíbula o la articulación a relación céntrica. De esa manera, nosotros realizamos, una vez que ya tenemos el modelo, el bloque de oclusión, o también tienes otros nombres como registros de mordidas, que son, representan en volumen los dientes perdidos, y conjuntamente con la base de la prótesis sirven para la colocación de los dientes. Perdón, acá, que puede ser de placa base, puede ser de acrílico autocurable, fotocurable o termocurable. O sea, hay distintos materiales que se pueden hacer, ¿no? Y la otra parte es en cera, se realiza con cera. Acá vemos las medidas que debe tener en el maxilar superior. Hay medidas estándar, que en este caso mide desde el fondo del surco hasta la base de la cera, 22 milímetros. Con una inclinación representando la inclinación natural de los elementos dentarios. Y el inferior mide desde el fondo del surco hasta la base del rodete, 18 milímetros. ¿Por qué estas medidas? Porque según McGrain, en 1949, se basa en las medidas que corresponde a la longitud craneal norteamericana promedio, cuya altura es de 40 milímetros, ¿sí? Que va desde la base de la nariz hasta el borde inferior del mentón. Es una medida estándar, no quiere decir que todos los pacientes van a tener esta medida, porque también depende de la edad, depende de las características de la persona, de la raza, o sea, depende de un montón de... Bueno, esta medida, y después el odontólogo va en posición vertical para ese paciente determinado, ¿no? Bueno, acá vemos dibujitos mal pintados, pero bueno, también con las medidas, inclusive interior es más fino, de medio centímetro, en un perfil donde estaba ubicado el rodete, van los dientes y esto sería el labio. Entonces, este paciente va recuperando la forma del labio y va recuperando sus dientes. Y otra cosa fundamental o otro principio fundamental es las líneas de referencia, ¿sí? En este caso, bueno, también están las funciones del bloque de oclusión, modelar el contorno facial, lo que había. Y acá tenemos la línea media, ¿sí? La línea de la sonrisa y la línea de los caninos. Y el plano de oclusión. Todo eso lo tiene que determinar el odontólogo.
Cuando el odontólogo toma ese registro, coloca primero el rodete superior y ahí tiene que ir determinando el plano oclusal, o sea, no es que coloca de una sola vez los dos rodetes y lo hace morder. Primero tiene que colocar el superior y determinar el contorno facial, determinar el plano oclusal, porque los dientes tienen un nivel de visibilidad con el labio en reposo de 2 milímetros. Entonces ahí yo tengo que, el odontólogo, perdón, tiene que ver cuánto se va a ver el rodete para que yo después pueda saber dónde voy a ubicar el diente. Si no, lo voy a ubicar como a mí me parece. Y en realidad esas referencias las tengo que tener en el bloque de oclusión. Bueno, registro de las líneas accesorias nos permiten la correcta elección y posterior ubicación de los dientes en su tamaño, forma y posición. La forma, en realidad, está puesta acá, pero la forma la podemos ver a través de la foto o a través de la forma del maxilar. Ahí podemos saber si los dientes son cuadrangulares, triangulares u ovoide. Si la posición y el tamaño. Bueno, la línea media, donde se ubican los incisivos centrales. Y en este caso, la línea media también me voy a referir que es fundamental. Pueden no estar las otras líneas, pero la línea media sí o sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque si no, yo, ¿qué hago? Tomo como referencia anatómica el frenillo o la papila incisiva, pero no siempre esas referencias anatómicas coinciden con la línea media del paciente, ¿sí? El tubérculo del labio es una referencia también fundamental y también el filtrum. Entonces, esos reparos anatómicos yo no los tengo cuando estoy haciendo un enfilado. Entonces, sí o sí, hay que pedirle esta referencia al odontólogo, fundamental. ¿Nos animamos? ¿Qué pasa si no viene con esta línea media? ¿Hacemos el enfilado? ¿No lo hacemos? Nos comunicamos con el odontólogo. ¿Está modificado? Tenemos que volver a hacer el enfilado. La línea de los caninos determina el ancho de los dientes anteriores de canino a canino. Entonces nosotros con una regla flexible medimos ese ancho y de esa manera podemos saber el tamaño de los dientes. Que el odontólogo hace sonreír en su máxima expresión o elevar el labio en su máxima expresión y ahí determina hasta dónde se va a elevar el labio cuando la persona sonríe, de esa manera cuánto se va a ver el diente. Bueno, este es un caso real, donde tenemos marcada la línea media. Ahí vamos a ubicar los 3 dientes anteriores de la sonrisa. Y ya tendríamos preparado el bloque de oclusión, en este caso, para hacer el montaje y luego el enfilado. Y de esta manera ya podemos comenzar la otra etapa, que, bueno, va a ser para otro momento de la charla, ¿no? Por eso podemos decir que una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer al que la ofrece. Por eso, bueno, agradezco este espacio compartido para la charla. Concluimos la charla en este paso para dar lugar al debate de este tema y que forma parte de nuestra profesión que tanto nos apasiona y nos reúne. Muchas gracias.